crear el factor auditoría. Pero para poder crear el factor auditoría, primero debemos saber cuál es el usuario logueado. Fíjense que nosotros tenemos que estar constantemente llamando al data context para poder traer datos del usuario. Esto de por sí es una mala práctica en el sentido de que estamos haciendo una llamada para obtener el nombre del usuario para luego traer datos del usuario. Eso es lo primero. Estamos cargando innecesariamente de llamadas a la base de datos nuestro sistema, ¿no? Entonces, ¿no sería idóneo que al momento de yo loguearme traiga datos en concreto de un usuario? Sería lo ideal. Para nosotros crear el Current User Factory, lo primero que tenemos que hacer es crear una interfaz. Las interfaces son esas clases que me permiten mutar en el tiempo una clase en concreto sin dañarme, sin romper el código. Al menos eso en teoría. Hay un tópico en el cual les voy a hablar más si seguimos este tutorial. Les voy a hablar más detalladamente sobre las interfaces. Mientras tanto, vamos a decir que es un tipo de clase diferente. Entonces, yo me voy a crear un folder que se va a llamar interfaces. Donde voy a crear una nueva un nuevo item y voy a escoger interfaz y acá voy a poner de interfaz current user factory. Entonces esta interfaz es bien sencilla, lo único que va a tener es public y entonces esta interfaz lo único que va a hacer es que va a tener un tipo de current user que no es, bueno, puede ser del mismo tipo del user que yo tengo en el sistema, ¿verdad? El application user, pero lo correcto es que yo tenga una separación de conceptos entre lo que es mi current user y mi application user. Pueden ser el mismo. Sin embargo, este current user puede tener información adicional o información o menos información. De hecho, lo más correcto es que tenga menos información que el application user, ¿verdad? El application user va a traer toda la data que tenga en base de datos sobre mi usuario, mientras que este current user solamente va a traer la información necesaria que yo quiera mostrar. Vean este current user como un view model. De hecho, lo vamos a poner dentro de los view models. Dentro del view model me voy a crear una nueva clase que se va a llamar current user. Este current user obviamente es una clase pública que va a tener una propiedad que va a ser de tipo string y va a ser el user ID. Esa es la primera información que quiero de mi current user. Vamos a tomar el name. Vamos a tomar el
last name. Obviamente el email. ¿Qué más? Algo que voy a necesitar a futuro va a ser el token. Así que de una lo ponemos. Una propiedad que quiero tener como para poder enviarle un rol en cada ocasión que yo vaya a hacer acciones sobre él. Entonces le pongo una propiedad que se llama rol. Acá viene siendo el rol ID realmente lo que le voy a enviar, pero suena más polite de esta forma. Y bueno, y para que no se me olvide y no tengas que modificar esto nuevamente, yo hago una implementación del patrón tenancy, un poco burda, pero la tengo constantemente en muchos de mis sistemas y me da como cosita dejarla y abandonarla. Entonces, este owner ID viene siendo lo que para implementar luego el patrón tenancy, pero lo dejo acá para no tener que modificar nuevamente a ese señor. Ahora sí podemos venir a nuestro señor que tenemos acá y decimos que de tipo que vamos a tener un get, ¿verdad? De tipo current user. Le damos control punto para importar. Y cómo yo quiero llamarle a este método que va a obtener información de este current user, pues le llamo get, no me complico la existencia, o get user o lo que sea. Y como solo voy a obtener valores porque no quiero, es decir, voy a setear estos valores, cierto, en un constructor, pero no quiero que estos muten durante el tiempo de ejecución del aplicativo, pues solamente ponemos el get y no ponemos el set. Luego, ya sea en mis helpers, en verdad eso es un extension method. Ver, no tengo folders de extensions. Ver, yo cuando voy a añadir funcionalidad a mi aplicativo, yo debo crear estos mediante un folder que se llame extensiones. Acá dentro yo voy a crear una nueva clase que va a ser la implementación de esa interfaz que yo acabo de crear. Es decir, la interfaz es como se va a llamar dentro de todo el conglomerado de mi aplicativo y la clase en cuestión que implementa la interfaz es lo que se va a ejecutar. Entonces, en este caso, si aquella es la interfaz, pues esta se llama excelente. Entonces, ¿qué es lo primero que hace este señor? Lo primero que hace es implementar la interfaz. Eso es lo primero. Control punto para importar. Bien, acá me indica un error. Si le doy clic, pues él me indica que debo implementar la interfaz y la implemento. Al final no la voy a usar, pero solamente para que me quite ese error.
Perfecto. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer acá? Vamos a declarar una variable, bueno, no es variable, ¿no? Una propiedad de tipo privado y que sea de solo lectura de HTTP Content Accessor, que es una interfaz, obviamente, de ASP.NET que me permite interactuar con el usuario que está logueado. Esto para simplificar, ¿no? Control punto para importar using Microsoft ASP.NET Core HTTP. Y le ponemos un nombre con el underscore para indicar que es una propiedad privada y obviamente de solo lectura. Entonces vamos a instanciarlo en el constructor de esta clase. ¿Verdad? Debe hacerlo al revés. El constructor iba a recibir un HTTP Context Accessor y este va a llenar esta propiedad privada que creamos. Realmente debe iniciar al revés, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ustedes son duros y ustedes entienden eso. ¿Cuál es el funcionamiento? Entonces, lo que recibamos mediante el constructor se lo asignamos a la propiedad privada, que es la que vamos a leer. Entonces, este get no me sirve del todo. Entonces, ¿qué es lo primero que yo debo hacer dentro de este get? Pues primero vamos a declarar una variable que va a ser una nueva instancia, que va a ser el resultado, ¿verdad? De lo que haya en el Content Accessor. Entonces, es un resultado, ¿verdad? Por eso le llamo result. Entonces, mientras tanto, la inicializamos. Cuestión de que si no está logueado, bueno, pues perfecto. Por lo menos tengo la instancia del current user. Entonces, cuando se haga una petición al current user, por lo menos no está nulo y entonces no revienta, ¿verdad? Aunque en este caso difícilmente lo haga, como nosotros tenemos que cualquier acción donde se pida a un usuario se loguee, pues en teoría no debería de leer el error, pero siempre es mejor prevenir, ¿no? Entonces, obviamente este código va a estar disponible, ustedes lo pueden descargar sin inconvenientes, así que acá no hay mucho que explicar. No intenten codificar esta parte, sino copien el código y simplemente entiendan. Si el contexto de datos es igual a nulo, o no está autenticado, is authenticated. Bueno, en este caso sería negando la condición, ¿verdad? Entonces, yo pudiera retornar, o sea, poner
esto de esta forma. Y aquí retorna una nueva instancia de current user, ¿verdad? Pero de esta forma lo prefiero yo. Hay gente que lo prefiere, en la forma que lo acabo de hacer, pero a mí me gusta de esta forma. Entonces, en el caso de que no haya sesión, ¿verdad? Pues retorno un nuevo current user, ¿cierto? Ahora, en el caso de que sí haya, bueno, pues lo primero que debo hacer es traer todos los claims que tenga este usuario. ¿Y cómo hago eso? Pues fácil. Así de simple, tengo todos los claims de el usuario que esté logueado. Ya en esta parte yo puedo hacer las validaciones que yo entienda, que si tal rol, que si whatever, ¿no? En mi caso, me voy a limitar a hacer, a llenar los valores que me interesa llenar cuando yo obtenga una instancia de current user, ¿no? Entonces, ¿cuál es el primer valor que me interesa llenar? El user ID. ¿Y cómo obtengo el user ID? Fácil, de los claims. Yo obtengo el first.value. El user es algo que yo sé siempre va a estar, pero hay otros que no siempre estarán. Entonces, cuando tú no sabes si el valor va a estar lleno, ¿qué se debe hacer? Una validación. Entonces, vamos a preguntar si hay supongo control punto types control punto excelente. Entonces name, los client types hay diversos que yo puedo utilizar: name, date of birth, email, actor, diversos, ¿no? En este caso, como el name es uno de los que ya está, pues pregunta, ¿no? Si está, pues entonces, ¿qué hago? Fácil, result.name, result.name va a ser igual a ¿qué? Wins.where la expresión equals a qué? A clean types punto name. Entonces, como se supone que un usuario solamente puede tener uno, pues ¿qué obtengo? First y ¿qué? El valor.
Listo. Entonces repito este proceso por los demás claims que yo quiera registrar, como por ejemplo el email, o cualquier otro valor que yo quiera, en verdad. Creo que no tengo gran información que traer. Name, last name, token, email role. Realmente solo me interesa el name, el email. Creo que no está last name, ¿o sí? No. Entonces, no lo voy a forzar. Pero vamos a borrar todos estos. Y vamos a, cuando no haya un claim definido de lo que yo quiero, ¿verdad? Pues simplemente busco por esta cosita. Entonces, y evidentemente acá debo reemplazar. Excelente. Email. Y aquí, ahora. Bien. ¿Qué es lo que dice? Sí, lógico. Lo que él trae, evidentemente, es un string. Entonces, sí, int parse. Parséame eso. Ahora bien, algo que tenemos que tener en cuenta es que estos valores él los va a buscar de los claims que tenga un usuario. Nosotros a los usuarios no le estamos creando claims. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para resolver esa situación? Bueno, me encantaría decir fácil, pero no es tan fácil. Esto me está gritando todavía. ¿Qué es lo que dice? Ah, bueno. Perfecto. Ya ahí tenemos terminado nuestro get de el current user. Hay que revisar la parte en la cual nosotros creamos los usuarios, que eso se hace en excelente. Acá. Imagina lo siguiente. Marcy, que es un sistema médico para
centros, hospitales, etc. Hay un centro médico que tiene múltiples usuarios. Entonces, ese centro es el owner. Entonces, todos los usuarios que pertenezcan a ese owner van a tener acceso a la misma información. Entonces, esa es la idea de este Owner ID. En este caso, yo no lo voy a trabajar, ¿verdad? Pero vamos a acá, que es donde se crea. ¿Por qué no lo voy a hacer? Porque como no es parte de la lógica de negocio de este sistema, realmente no tiene sentido ponerlo. Pero les voy a indicar en dónde ustedes deben hacer las modificaciones para si quieren implementar esta parte del patrón. Acá, luego de que el usuario está creado, si fue satisfactorio, entonces acá dice Login Information, el usuario perfecto, se genera la confirmación de email. Y antes, yo diría que acá, yo digo lo siguiente. Entonces, ¿a quién le voy a añadir eso? Al usuario. ¿Y qué claim le voy a añadir? Entonces le pongo un nombre, le pongo una ID, ¿cierto? No. A ver si me acuerdo de esto. Acá él está pidiendo un claim, exacto. Entonces los claim, obviamente es un new claim. Punto para importar. Sí. Entonces, obviamente es un método que recibe un nombre del claim que se va a implementar y un value y un valor. Entonces, por ejemplo, 1. Y así es como yo añado claims al usuario. Correcto. Entonces, la idea sería de que, por poner un caso, usted crea una tabla de owners. Entonces, en esa tabla de owners, agarra y verifica cuál es el último owner y se lo asigna a este. En caso de que quien esté creando el usuario sea un usuario dentro del sistema, pues usted obtiene el ID de ese owner que está creando. Entonces, la idea sería, bueno, primero, este es el registro, un post del registro, ¿cierto? Esto no debería estar acá, o sí, pero realmente aquí se debería decir, qué sé yo, para owner o last owner. Igual, a context, whatever, ¿no? Entonces que aquí usted obtiene el último registro y acá le sumaría a ese owner. Y excelente. También acá usted añade cualquier otro claims que usted quiera crear, ¿no? Pero la idea es que estos claims se usen en la medida que usted ya sea que tenga un módulo de mantenimiento o lo que sea, ¿no? En mi caso, por lo regular lo pongo al momento de la creación. Y en caso de tener un mantenimiento, pues también se hace en esta parte. Yo no quiero complicar el sistema más de la cuenta,
por ende los claims como el email y el name, aunque no estén en la tabla de claims, sí son parte de los claims disponibles. Por consiguiente, estos valores van a venir con acá, ¿verdad? Van a venir con data. En este caso, el claim de owner ID, si no lo encuentra, obviamente va a venir vacío. Y como en este caso me da igual que venga vacío o no. Entonces, una vez ya tenemos lo básico para el current user, ¿cierto? Yo ahora necesito poner la instancia de él mismo en ejecución. ¿Y cómo hacemos eso? Fácil. Nos vamos a nuestro startup. Nos vamos a acá. Lo primero que vamos a añadir es el servicio de Context Accessor. Entonces, add http context accessor. Eso es lo primero que necesitamos. Lo siguiente que necesitamos es una instancia de nuestra interfaz, de nuestro current user. Entonces, add current user factory. Y la clase que va a implementar esta interfaz. Select. Entonces, luego necesitamos una instancia del del Context Accessor de la interfaz, ¿verdad? Pero que sea única. Entonces, add single. Y esto es de http context accessor. Excelente. Ahí vamos bien. Y bien, ya con esto tenemos implementado por completo el patrón current user, el cual me va a permitir obtener valores del current user sin necesidad de estar constantemente llamando de esta forma tan horrible que lo tenemos, la cual tenemos que primero obtener el user ID para luego obtener valores. En mi current user yo añado los valores que entienda y ya sea al momento de la creación o al momento de una edición, lo que sea, le agrego como claims, esas cosas en particular que yo voy a estar constantemente llamando de un usuario. Ahora vamos a necesitar implementarlo
y utilizarlo en ¿dónde? En nuestro application DB context, el cual ve tú a saber dónde está en data. Okay. Data context, perfecto. En el constructor vamos a añadir la instancia de iCurrent user factory. Le ponemos el nombre de current user factory que debe ser dentro. Entonces, ahora que estoy dentro, control punto, excelente. No. Excelente. Ahora sí. Me crea la propiedad privada de tipo read only de current user factory. En este caso, a mí me gusta llamar las propiedades privadas de esta forma para no usar this. Excelente. Y vamos a simplificar el nombre. Current user. Pudiera simplificar también esta, pero como no es la que voy a usar, no me afecta. Entonces, ahora viene la parte difícil. ¿Cuál es la parte difícil? La que no es fácil, la que no es nada fácil. Vamos a el onMode creating. El onMode creating no debe ir acá. Esto debe ir primero. No es que afecte en nada, simplemente estética. Entonces, estas son las tablas. Excelente. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Yo debo sobreescribir los save changes. O sea, cada vez cuando yo hago una implementación de ¿cómo explicarlo? Cuando yo hago modificaciones en la base de datos, es que yo quiero que se almacene quién creó, quién actualizó o quién eliminó. Bien, la forma de hacer esto obviamente es cuando yo grabo los cambios, ¿cierto? Entonces yo debo sobreescribir el método SaveChanges. Entonces, vamos allá. El método SaveChanges son varios. Entonces, primero vamos a crear, a sobreescribir el SaveChanges es de tipo int. Excelente, entonces siempre debo retornar los cambios base. Entonces, ¿qué es lo que yo debo hacer? Yo debo, cuando me invoquen el método SaveChanges, ¿a través de quién? A través de este señor, a través de mi data context, de mi contexto de datos, ¿cierto? Acá, mi data context. Él va a hacer algo, lo que yo diga, y esto se va a ejecutar siempre que ejecuten el método SaveChanges, ¿cierto? Excelente. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Make audit, o sea, hacer auditoría. Obviamente, ese método no existe, hay que crearlo. Entonces, la idea es, cuando ejecuten el método SaveChanges, hago la auditoría y luego retorno lo que se supone que hace ese método de forma base. Y ojo, que yo haga auditoría acá no significa que cualquier método SaveChanges va a tener esta auditoría. No. El SaveChanges que estoy aquí haciendo la auditoría
no es el save changes asíncrono. Para que funcione con el save changes asíncrono, debo evidentemente sobreescribir el save changes asíncrono. Entonces el public override, en este caso sería sync. Me parece que le falta algo a esto. Sí, evidentemente, este señor no se va a pelar. Este señor tiene y me parece que hay un tercero, cual obviamente hay que buscar. ¿El cual es esto? Claro. Me aceptó ahorita porque el cancellation tiene un valor default y por eso lo aceptó. Pero no es correcto. Lo correcto es que se haga de esta forma. En caso de que venga sin nada, obviamente el cancellation es default. Esto es para cuando se quieren hacer transacciones y ese tipo de cosas. Entonces, pues perfecto, vamos ahora a hacer la auditoría. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Crear una variable que se va a llamar porque esto puede ser un valor en concreto o pueden ser múltiples valores, ¿no? Acá me está faltando algo bien importante. Yo estoy haciendo auditoría, ¿cierto? Ahora, ¿qué es lo que yo quiero que pase cuando se haga una auditoría? ¿Y qué entidades se van a regir por esta auditoría? Entonces, para eso yo necesito crear eso en verdad es un helper, entiendo. Vamos a ver en mi guía cómo lo puse. Sí, efectivamente es un helper. Ese helper vamos a crear una nueva clase que se va a llamar audit entity. Excelente. Entonces, en el audit entity usted puede poner a que herede de una clase base, base entity, por ejemplo, pero en este caso no lo vamos a llegar hasta ahí. Entonces, ¿qué yo quiero que se registre en las tablas que implementen o que hereden más bien de la tabla de la clase de auditoría? Bueno, pues yo quiero primero, aunque no la voy a implementar ahora, pero para temas de practicidad, ¿no? Delete it. Si ese registro está eliminado, porque recuerden que nosotros no vamos a eliminar de forma real, sino de forma virtual. Entonces, ¿qué otra cosa quiero que se audite? Yo quiero que se audite la hora en que fue creado, la fecha y hora en que fue creado ese registro. Lo pongo anulable porque me puede reventar a la hora de que la entidad intente, o sea, siempre se va a llenar este valor, pero cuando usted le esté llenando la entidad, el isValid que siempre se pone en el controlador no le va a pasar si está como requerido.
Entonces, por eso se pone nullable. Creado por. El creado por es el user ID de quien lo creó. Y algo que quiero especificarle con una etiqueta es un foreign key. Y ese foreign key, para que él no me lo llame como le dé la gana, porque el problema es que él va a intentar hacer esa relación, va a encontrar con quién matchar y le va a poner el nombre que le pegue en gana. Y yo no quiero que le ponga el nombre que le dé su gana. Entonces, por eso le especifico esto. Que quiero que el foreign key para esa propiedad se llame foreign key. Pero no es acá que va, sino en la propiedad de navegación. Entonces, en la propiedad de navegación es que yo pongo cómo quiero que se llame el foreign key. Perfecto, a ver. Create byte. Excelente. Entonces, ahora repetimos el proceso 3 veces. 1 por updated by. En verdad, el updated no debería ir, sino que usted debería guardar un log de quienes van actualizando la data. Pero para fines prácticos, bueno, me falta. User. Excelente. Entonces, una vez creado mi clase de auditoría, pues entonces yo debo designar qué entidades yo quiero que se rijan bajo esa herencia. Y en models yo voy a decir que events va a heredar de audit entity. Entonces, cada evento que se realice va a tener estas propiedades incrustadas. Es decir, ya de esta forma yo no tengo que especificarle que a cada una de las clases que van a tener estas propiedades, no tengo que especificárselas a todas, sino que simplemente ya con una puedo heredárselas a todas. Yo quiero también que el following solamente lo puedo hacer yo, o sea, el usuario en concreto, por ende no es necesario ahí. Las notificaciones tampoco. Los tipos no es necesario porque solo lo crea el administrador por base de datos. Así que solamente el evento. Pero en caso de que tuviera otra, el attendance, pudiera ser que un admin puede decir, no, ya tú no vas. Pero vamos a dejarlo así, que solamente el evento. Pero el punto es que con nosotros pongamos a implementar todas las clases que vayan a trabajar con esto. Y si por ejemplo ya usted tiene, vamos a suponer que events hubiese estado implementando otra clase, pues
usted pone que esta herede de esa otra clase. O convierte el audit en una interfaz, pero no lo veo práctico en ese sentido. Así que nada, pues entonces dicho esto, volvemos a nuestra guía y en nuestra guía tenemos que acá las entidades de las cuales yo voy a hacer un tracking, ¿verdad? Es de las entidades que son de auditoría. Audit entity. Control punto para importar. Punto state igual a entity state.added. O sea, lo que quiero hacer track es de cuando estén añadiendo y cuando estén modificando. A mí no me interesa cuando estén eliminando, porque cuando estén eliminando, bueno, pues se va el registro. ¿Para qué carajo yo quiero hacer track? Bueno, pudiera crear una subsiguiente para que cuando esté eliminando, pues me almacenen un log, pero bueno, ya eso es cuestión de ustedes. Vamos a mantenerlo lo más simple posible. Entonces, en este caso sería ahora state.modified. Entonces cierro este y acá. Excelente. Entonces ahora debo obtener obviamente el usuario. User. ¿A new quién? ¿Al application user? No, debo ser de current user. En este caso estoy haciendo una instancia de, ¿verdad? Entonces, vamos a llamar esto connected user o transaction user. Creo que suena mejor. Entonces, tenemos que preguntar si hay datos en la... Es difícil, es casi imposible que se esté ejecutando una consulta a base de datos y no haya, o sea, de este tipo, ¿no? De añadir o de modificación y no haya un usuario logueado. Pero, no sé, una actualización de notificaciones pudiera ser y que se esté siendo desconectada sin usuario de por medio. Así que vamos a validar. Siempre, si algo existe la posibilidad de que pase, usted sabe que va a pasar. Entonces hay que tratar de evitarlo. Entonces, si el usuario es distinto de nulo, entonces transaction user igual a current user.get. De esta forma, esto no es un método, ¿no? Es una invocación. De esta forma, el transaction user
va a tener los valores que le dé el get del current user. Vamos a hacer un for each para recorrer las entidades que van a ser creadas o modificadas por cada entrada. En las entradas que están siendo modificadas. Entonces hay dos tipos de cosas que yo voy a hacer. Una es actualizar, otra es añadir y otra es eliminar, ¿verdad? Entonces bueno, primero hay que preguntar si la entidad que está modificándose es de tipo base entity, porque si no implementa a base entity, pues, a audit entity, pues no tiene sentido que yo ni siquiera haga algo con ella, ¿no? Sino que simplemente se ejecute el método base. Entonces, si se está añadiendo, pues, la fecha de creación y el usuario de creación son esos dos. Y yo les hago una pregunta. Si yo estoy creando, ¿eso cuenta como una actualización? Pues la respuesta es sí. Entonces, vamos también a poner esto. Yo podría preguntar que si está siendo modificado, pues entonces me haga esto, ¿verdad? Update add, update by. Sin embargo, no tiene sentido, porque siempre que tú estás creando, pues también es lógico que el mismo usuario de creación fue el que acaba de modificar, ¿no? Pues en este caso lo dejamos fuera. Hay algo que es el delete, que bueno, vamos a implementarlo de una vez, ya que en la guía está. No quería ponerlo, pero vamos a implementarlo. Los delete no se hacen de manera real, sino que se hacen de manera virtual. Entonces, yo debo crear una interfaz, la cual sirva para identificar todas aquellas clases que van a implementar este eliminado virtual, ¿no? Entonces, para esto nos vamos a las interfaces, obviamente, creamos un nuevo item, el cual va a ser una nueva interfaz y que vamos a llamar iSoftDeleted. Usted lo puede llamar como usted quiera realmente. En mi caso le llamo iSoftDeleted porque cuando lo aprendí a usar, pues
lo llamaron así. En verdad no hay una regla de cómo debería llamarse. Lo que sí es que el registro está eliminado, consiguiente, pues delete. Vamos a limpiar esto, excelente. Entonces, debemos indicarle a todas aquellas clases que van a implementar esa interfaz. En este caso, por ejemplo, el event, obviamente, la debe implementar. Vamos a importar. En este caso creo que no va a gritar porque, bueno, no va a gritar porque el soft deleted está implementado en el audit entity. Si yo elimino, si yo remuevo el delete de acá, fíjense cómo acá me va a gritar porque no está implementado el delete. Entonces, si yo le doy un clic a implementar, pues, ¿qué es lo que él hace? Que me crea acá el deleted. Pero, como me interesa que esté acá, pues lo pongo de esta forma. ¿Qué otro me interesaría que implemente esa interfaz? Bueno, el type, si yo lo elimino, ISO deleted, obviamente hay que implementar get set. Bueno, la idea es esta, que usted le ponga la interfaz a cualquier clase, cualquier tabla, ¿verdad? Que usted desee que no elimine de forma real, sino de forma virtual. Entonces, ya con eso podemos volver a nuestro aquí a nuestro señor, donde yo voy a hacer otra pregunta. Y en todo caso también es una actualización de datos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Estamos diciendo, si la entidad es de tipo isOfDeleted y el valor de la entidad en el campo deleted es true, porque si no le estamos actualizando el campo deleted a true, pues tampoco me lo hagas. Entonces, me actualizas ese valor, ¿cierto? Excelente. Entonces, algo que tenemos que especificar acá. Acá le estamos especificando que hay dos propiedades que no me interesen lo más mínimos que puedan ser actualizadas. En el caso de que intenten actualizarla, pues va a reventar. Y ustedes dirán, bueno, pues puedo agarrar y poner también acá cualquier propiedad en particular que yo no quiera que pueda modificar. Claro que sí. Usted puede decir, qué sé yo, que el user ID, bueno, que el email no pueda modificarlo. Y que en caso de que lo haya modificado, pues cuando pase por acá, pues va a reventar.
El caso del email, realmente para modificarlo hay un proceso un poquito más complejo, lo cual no es necesario. El caso del name pudiera ser, no sé, cualquier cosa que tú quieras que no pueda ser modificada, pues acá le añadimos este tema, ¿no? Entonces, técnicamente ya está implementado nuestro patrón de auditoría. Ya con esto pudiéramos correr y cualquier cambio se pudiera ver quién lo actualizó o quién eliminó. Si hay algo que quiero hacer, pero déjame verificar algo en mis notas, a ver si ya con eso estamos listos. Bien, técnicamente con eso ya estamos cubiertos, así que crucemos los dedos. Bueno, corrió. Compiló la primera, eso quiere decir que no va a funcionar. Bueno, evidentemente acaba de reventar porque no he hecho la migración, eso es lógico. A ver, creo que hay un tema diferente acá. Bueno, obviamente debo hacer la migración, pero creo que él gritó por otra cosa. Claro. Update by. Y delete by. Entonces, evidentemente, hay que correr la migración. Migration. Suerte que no ejecuté la migración con ese error. Perfecto. Entonces tenemos que se crea la columna deleted, se crea la columna create by, deleted, y se crean los índices. Perfecto. Entonces actualizamos. Bien. Técnicamente la de ahorita no contó, o sea, corrió, compiló la primera. Así que eso quiere decir que no funciona. Bueno, esperamos lo contrario. Vamos a darle a añadir. Vamos a ingresar con este señor. Cruzamos los dedos. Vamos a poner funcionó, señores. Yo estoy sorprendido. Como diría Shona, yo me quedo boba.
Bueno, mírenlo ahí, señores. Ahí tenemos que el usuario creó event for update, creó el created by este señor, el cual podemos ver efectivamente el Gris of Life. Mírenlo ahí, señores. Entonces, obviamente él mismo fue quien actualizó y no hay eliminación, ¿no? Excelente, pues ya está implementado el patrón de auditoría, pero vamos a ver si realmente yo no le estoy jugando Bucaramanga. Vamos a hacer sesión. Vamos a My Events. Vamos a loguearnos con el usuario admin. Events for update, ¿verdad? Vamos a actualizar. Event for update. For delete. Damos todo igual. Pasamos. Y deberíamos ver que el usuario de updated by cambió. Vamos a ver quién es el usuario de actualización. Oh, pues ese es Hermosén, señor. Es una vaina bien. Una vaina bella hermosa. Vamos a hacer, actualmente cuando cancelamos un evento, el evento sigue disponible, ¿no?, para visualización de la persona que lo canceló. Vamos a hacer que el cancel, acá ya no tenemos nada que hacer, acá tampoco, acá menos, acá tampoco. Vamos a hacer que el cancel, que actualmente está haciendo invocaciones, el cancel deleted. Bueno, entonces vamos a loguearnos. Vamos a My Events y vamos a cancelar este evento. Por cierto, acá, ya que yo tengo acceso permanente,
puedo decir que este señor implementa current user ¿verdad? Voy a llamarte user o logged user, current user. Voy a darle en current user. Y en lugar de hacer esta invocación tan fea, yo digo de forma directa .get.userid. De hecho, a diferencia de que es una invocación que se hace y por consiguiente yo no puedo hacer esto. ¿Dónde está el user ID? Acá. Yo no puedo hacer esto, ¿verdad? Por el orden en el cual se invocan. Sin embargo, esto sí yo lo puedo hacer. Esto sí lo puedo hacer y de esta forma me puedo ahorrar esa variable. Y de hecho, me pudiera ahorrar esto. De hecho, me puedo ahorrar. Porque yo pudiera configurar allá. De hecho, por eso fue que creamos el tema de isadmin originalmente. Pero bueno, ya, el punto es que ustedes saben que funciona. Ya yo estoy un poco cansado. Son las 3 de la mañana y bueno. Pero la idea era esa, que pudiéramos poner dentro de los claims si es admin o no, y acá obtener el isAdmin, por poner un caso, y ya pudiéramos de esta forma validar directamente con esto. El currentUser.get.userid no consume memoria adicional, no está creando un objeto nuevo ni nada por el estilo, ¿no? Usted puede sin ningún inconveniente tirarle a ese objeto y no hay bronca con eso. Entonces acá podemos ahorrarnos esta variable y así ahorramos memoria. Esto está fallando. Bueno, desconozco la razón por la cual no está funcionando, así que vamos a limitarnos a esto. Excelente, ya ahí pasó. Entonces fíjense que él viene a la auditoría. Entonces, ¿qué es lo primero que él agarra? Y me crea la instancia del current user, ¿cierto? Entonces, obviamente, pues está vacía, ¿no? Entonces, el get del current user, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? Pues viene, crea una instancia de este asunto, busca los diferentes claims que se le hayan especificado
Si hay un claims de mail, pues perfecto. Si hay un claims de email, pues perfecto. En caso de que encuentre un owner, en caso de que encuentre un isadmin, etc. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues viene acá, él obviamente encontró, trae, me llena este señor con data y viene como hay una sola entidad, una sola entrada, podemos visualizar la entrada en sí, ¿verdad? Que es una entidad obviamente de tipo event, podemos verlo acá, que tiene estos valores, ¿verdad? Coach ID, que fue el que lo está creando, ¿no? Y así. Luego viene la fecha, asigna el user ID. En verdad puedo saltarme esta variable porque no consume memoria adicional ni nada por el estilo el llamar de forma directa, pero bueno, ya está así. ¿Qué demonios? Acá hay un pequeño marco. Bueno, cuando esto falló porque cuando modifiqué el comentando, obviamente la línea se la saltó, entiendo que fue por eso. Vamos a asegurarnos. En el index, no, en el event controller, vámonos a main. Acá tenemos que sea distinto de cancel. Vamos a comentar esto. Para fines prácticos, ¿no? ¿Verdad? El deleted viene siendo la misma función que el isCancel para acá, ¿no? Entonces, pero como yo quiero probar con el isDeleted, porque es el que está implementando en nuestra auditoría, porque imagínate, un evento se cancela, pero un tipo no se cancela, un tipo se elimina. Entonces, deleted es una palabra que engloba un poquito más, es más general.
Ese registro se dañó porque no quiere nada. El primer registro, fíjense que actualizó. El usuario de actualización, obviamente el mismo, y el usuario que eliminó fue él. No sé por qué ese registro no quiere nada. Ah, bueno, pendejo. Vamos a ver algo. Sí, evidentemente. Bueno, obviamente, dentro de mi auditoría, yo le estoy especificando que los registros que están eliminados, obviamente ya tú no tienes nada que hacer con ellos porque fueron eliminados. En verdad, mi error de capa 8. Ahora bien, fíjense que yo tendría que, o sea, se me está mostrando allá, ¿verdad? Para yo evitar que se vean, tendría que crear, por ejemplo, acá en Mine, dijimos que podemos reemplazar esto por un no, acá no podemos reemplazar esto. Perfecto. Acá yo tendría que decirle and no, este no, para que yo tendría que decirle, vamos a dejar este comentado acá, tendría que decirle y al punto perito para que de esta forma no me lo muestre, ¿cierto? Ahora bien, es muy tedioso yo estar haciendo eso en cada tabla que, o sea, en cada acción que yo vaya a llamar que necesite esta validación, que yo no me muestre data que ya fue eliminada. Entonces, no es mejor si yo añado filtros que impidan que cuando se consulten esa información por defecto no venga. Entonces, vamos a añadir el último patrón, se pudiera decir. En verdad no es un patrón en sí, pero bueno, podemos considerarlo uno. El punto es que vamos a añadir filtros. Entonces, en este caso, para añadir los filtros, creamos un método, una función, perdón, privada. Filters. Usted le pone el nombre que usted le dé la gana. Entonces, le paso por referencia el Model Builder, porque voy a modificarlo, ¿verdad? Entonces, voy a modificar el que ya esté, ¿verdad? El Model Builder de mi constructor. Entonces, se lo paso por referencia. Obviamente. Esto es lo primero. Obtener al usuario. De acá adentro, en verdad, está cualquier filtro que yo quiera poner de los tenants.
pero, o del loaner, ¿no? Pero en este caso vamos a mantenerlo lo más simple posible. Lo único que vamos a hacer es algo tan simple como decirle al model builder que hay una entidad que se llama event, la cual tiene un filtro y ese filtro es que yo no quiero que me muestre cuando esté eliminada. Así de simple. A la pregunta de si yo puedo poner acá is cancelled, claro que sí. No tiene que ver el patrón que yo haya implementado. Simplemente esto es un filtro que usted puede utilizar a conveniencia, ¿no? En este caso, pues decimos que delete. Y ese filtro, obviamente, hay que ponerlo en algún lugar. ¿Dónde se pone esto? Fácil, en el model creating. Justo debajo del base. Bueno, y obviamente le paso al builder. Vamos a ejecutar y ya con esto terminaríamos nuestro tutorial. Crucemos los dedos. Y esperemos que esta vaina siga grabando. Sí, sigue grabando. Dos horas 36 minutos, Valdeyaque. Por tu culpa. A las 3:34 de la noche. Si esa mujer se quilla conmigo, tú supiste que eres tú que la vas a tener que contentar, ¿verdad? Me refiero a regalos y vaina para los mal pensados que están viendo el video y no son Valdeyaque, porque Valdeyaque yo sé que un tipo bien. Ah, bueno, miren ya, ahí obviamente no salieron la data que tiene el filtro añadido. Y vamos a editar esto. Y si el deleted a este señor le ponemos false, pues si actualizamos debería salir. Y ahí está. Excelente. Entonces, obviamente, si cancelamos, se va. Vamos a ver si ahora entra. Evidentemente, cuando el deleted está puesto, él no entra a la auditoría. Y entra. Perfecto. Excelente, ahí se va y, o sea, se va por el efecto que nosotros le habíamos puesto. Y si le damos a actualizar, pues no aparece. Entonces, nada. Vamos a remover esto de acá. Vamos a devolver
este señor como estaba, este señor como estaba, el filtro de este señor va a ser cancel. Bueno, ¿verdad? Delete. Si está eliminado, está eliminado. Si está cancelado, yo no quiero que se visualice, pero bueno, pero sigue vigente. No sé, después yo decido qué hacer con él. ¿Qué más? Is admin. Bueno, el cancel. Esto lo volvemos a cómo está. El cancel no me debe eliminar. Esto. Bueno, me parece que es que si no hay asistencias, está dando ese error. Es algo que hay que validar. ¿Qué más? Creo que ya en el home no hice nada. Excelente. Ya ahí no dañamos el curso. Déjame confirmar. Y nada, bueno, ya lo otro lo confirmo yo por mi cuenta. Auditoría, filtros. Y sortir. Bueno, líderes, eso ha sido todo por esta ocasión. Espero le haya servido de utilidad y trataré de por lo menos terminar este curso para luego iniciar otro un poquito más desde cero. Y nada, nos vemos en una próxima ocasión, o me ven ustedes a mí más bien. Hasta la próxima, chao.